del creyente. Esa ha sido nuestra serie. Esta serie está basada en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Hemos estado leyendo algunos textos del libro de Gálatas y en el primer tema de esta serie hablamos de que el camino del creyente es un camino en libertad para poder amar. Lo veíamos en el capítulo 5 de Gálatas. Dios nos ha hecho libres para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo, para poder amarnos unos a otros con el amor de Dios. Eso lo hablamos las 2 primeras semanas de esta serie. El segundo tema de la serie, que iniciamos la semana antepasada, que les comento, hablamos de que el camino del creyente es un camino combatiendo al gran enemigo de la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos un gran enemigo en nuestra vida. Y ese enemigo es los deseos de la carne. Así que ahorita está en su máxima expresión en Mazatlán, ¿verdad? Allá en el carnaval, que es la fiesta de la carne, ¿verdad? Eso significa la palabra carnaval, no fiesta de la carne. Entonces está en su máxima expresión, gente dándole rienda suelta a los deseos de su carne en el carnaval. Ese es nuestro gran enemigo en la vida, los deseos de la carne. Porque de repente sí hay personas que luchan con las tentaciones de la carne, de su propia carne, ¿verdad? Y todos luchamos con tentaciones de nuestra propia carne. Entonces nuestro real y principal enemigo es los deseos de nuestra propia carne. Somos nosotros dándole lugar a estos deseos y que nos llevan a cometer cosas que desagradan a Dios y que traen consecuencias para nuestra vida, ¿no? Entonces este es un enemigo que enfrentamos todos los días. Es un enemigo que nos tienta constantemente a fallar contra Dios, los deseos de la carne. De hecho, Martín Lutero, que es uno de los principales hombres que Dios utilizó para la reforma cristiana por ahí del siglo XV, escribió lo siguiente. Él dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Martín Lutero reconocía su lucha, ¿sí? Reconocía que él luchaba con cosas de su vieja naturaleza. Porque de repente hay muchos cristianos que cometen un gran error en las iglesias hoy en día. Y es que llegan a la iglesia y dicen o se sienten como que son perfectos y nunca fallan. Y a veces ese sentir de sentirse perfectos, fuertes, que nunca fallan, que no tienen deseos de la carne, ¿verdad? Aparentan esa espiritualidad hacia afuera, a veces hasta se lo creen. Y ese es un gran problema para estos cristianos, porque todos los días dice la Biblia que tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese enemigo sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son las áreas donde tú necesitas fortalecerte, pero mientras no reconozcamos que tenemos una lucha contra los deseos de nuestra carne, contra algunas de estas cosas, pues vamos a estar en un terreno peligroso, ¿verdad? Entonces, lo peor que podemos hacer es negarlo o minimizarlo o ignorarlo. Entonces, Martín Lutero era consciente de esto, era un hombre honesto y decía: todos los días tengo que matar al viejo hombre. Acuérdense que Colosenses dice: haced morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Está hablando de hacer morir al viejo hombre con todos sus vicios, ¿verdad? Y con todas sus problemáticas que nosotros teníamos, pero que ahora en Cristo somos libres, amén. Entonces el apóstol Pablo, conociendo todo esto, escribe a la iglesia acerca de este gran enemigo que tenemos y nos advierte acerca de su peligro. Es un enemigo peligroso, los deseos de la carne son peligrosos. Y nos advierte también Pablo cómo podemos protegernos de este enemigo para que no nos haga tropezar. Gálatas capítulo 5, 16 al 21, que es nuestro capítulo que estamos leyendo en esta serie, dice lo siguiente: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice ahí? Se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto,
como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, que dice ahí, no heredarán el reino de Dios, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. En la primera parte de este tema hablamos de cuál es la respuesta para conquistar a los deseos de nuestra carne con los cuales todos luchamos, y esa respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta para conquistar los deseos de nuestra carne. Por eso Pablo dijo, vivan pues o según el Espíritu, o vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está opuesto, ¿verdad?, al Espíritu, dijo Pablo. Entonces el Espíritu y la carne están en una lucha constante. Eso vimos la primera parte de este tema. Y vimos 4 razones por las cuales el Espíritu y la carne están en una lucha constante. La primera es porque la carne lucha por dominar. Nuestra carne lucha por dominar lucha por controlar. Y la carne, vimos número 2, es contraria al Espíritu. Número 3, la carne puede hacer que una persona no haga lo que debería. ¿Nunca te ha pasado que terminas haciendo algo que no quieres? No querías tomar algo y lo tomaste que no debiste hacerlo. No querías decir algo que dijiste que no querías decirlo. No querías enojarte pero te enojaste. No querías hacer cosas que ya anteriormente has hecho, que sabes que no están bien, que no agradan a Dios y que traen malas consecuencias, pero lo haces. ¿Por qué? Porque la carne puede hacer que una persona haga lo que no debería. Y número 4, vimos que la carne puede evitar que cumplamos con la ley de Dios, con su palabra, con sus mandamientos. Cuando nosotros nos descuidamos y le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, vamos a terminar haciendo cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios y que violan sus mandamientos. Ahora, hoy quiero que veamos la segunda parte de este tema que ya habíamos comenzado y hablemos de cuáles son las obras o deseos de la carne con las que comúnmente tú y yo luchamos. Pablo habla de ellas y enumera algunas aquí. Y aquí es muy importante que identifiquemos a nuestro enemigo y que lo identifiquemos en sus diferentes manifestaciones para que podamos protegernos y cuidarnos de él, ¿sí? Ya pusimos un punto importante, ¿no? Todos tenemos un enemigo. Nuestro gran enemigo es los deseos de nuestra carne. Ahora, ya que lo hemos identificado, entonces hay que ver cómo se manifiesta este enemigo. Vamos a ver algunas maneras, ¿verdad? Y el verso 19 al 21 de Gálatas 5 nos dice, las obras de la carne se manifiestan en, y da una lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les había dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que las obras o acciones de la carne nos demuestran cuán fuerte es la carne. De hecho, algunos tienen por costumbre decir una frase con la que quieren decir en lo que fallan, ¿verdad? Comúnmente, y dicen, la carne es débil. Es que la carne es débil, ¿verdad? Y esto nos deja ver que sí tenemos un enemigo fuerte, ¿verdad? La carne es fuerte, los deseos de la carne son fuertes. Y quiero, antes de que veamos esta lista de manifestaciones de las obras de la carne que dice Pablo en Gálatas 5, quiero que veamos varias aclaraciones que es necesario que tengamos presentes. La primera es que la carne en sí no es pecaminosa, ¿ok? La carne en sí no es pecaminosa. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque la carne o cuerpo humano fue dado por Dios. Y cuando Dios creó al ser humano, ¿qué dijo Dios? Vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Nosotros, como fuimos creados, fuimos hechos buenos. Fue algo bueno, una buena obra de Dios. Dios estuvo satisfecho cuando nos creó. Nuestra carne o nuestro cuerpo humano fue dado para el uso de Dios. Dios nos creó para adorarle, para vivir para Él, para que tengamos comunión con Él. Ese fue el propósito de nuestra creación. Es por eso que cuando alguien se convierte a Cristo, la Biblia dice que su cuerpo se convierte en templo de Dios. Obviamente cuando Adán y Eva pecan, cuando el hombre peca, se aleja de Dios, rompe la comunión con Dios y entra el pecado y viene la tentación al pecado. Y entonces se vuelve pecaminoso, nuestra carne, los deseos de la carne nos llevan por un camino pecaminoso.
Pero cuando nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios, donde Él mora a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos sella, nos marca y nos hace sentir que somos hijos de Dios, nos confirma que somos hijos de Dios. Pero entonces venimos a ser el templo de Dios, el templo donde mora el Espíritu Santo. Yo siempre que hablo de esto les digo, tengan cuidado a dónde van, qué ven, qué hacen, porque el Espíritu Santo va con ustedes. Si ustedes son de los que dicen, ay, qué bueno que no está el pastor aquí para que no me vea. No, deja tú que te vea yo, que te está viendo el Espíritu Santo. Yo a lo mejor ni cuenta me doy, soy redistraído, a lo mejor ni cuenta me doy, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí se va a dar cuenta. Lo que más nos debe importar es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él ve todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que vemos. Porque somos templo del Espíritu. Entonces, los cristianos necesitamos consagrar nuestro cuerpo a Dios. Esto quiere decir que ahora vivimos para agradar a Dios a través de vivir según el Espíritu, dice Pablo. Y vivimos para andar en el Espíritu y no para satisfacer los deseos de nuestra carne. Nuestro propósito ahora es vivir según el Espíritu. Aclaro esto porque a lo largo de la historia, los cristianos hemos luchado con la falsa enseñanza gnóstica que nos dice que el cuerpo humano es malo. Tal vez ustedes se han enfrentado a esta enseñanza y tal vez han creído algunas de lo que hablan los gnósticos o la enseñanza gnóstica que dice el cuerpo humano es malo. Y ahorita vamos a identificarlo mejor. Porque esta falsa creencia gnóstica ha llevado a dos posturas a las personas respecto al cuerpo humano. La primera, algunos dicen que puesto que el cuerpo humano o el cuerpo es malo, entonces no importa lo que hagas con tu cuerpo, mientras que tu espíritu esté bien, haz lo que sea con tu cuerpo, dicen los gnósticos. El cuerpo humano es malo, haz lo que sea con tu cuerpo. Ocúpate del espíritu y lo que hagas con tu cuerpo no importa. Y muchos que dicen, bueno, como el cuerpo humano es malo, ¿para qué lo cuido, verdad? Le doy rienda suelta en la semana a los deseos de la carne y el domingo voy a la iglesia. Alimento mi espíritu y el cuerpo no importa, este cuerpo aquí se va a quedar cuando yo me muera. Así que ni para qué cuidarlo. Es una enseñanza gnóstica. La otra postura de los gnósticos en cuanto al cuerpo humano es que como el cuerpo es malo, entonces vamos al otro extremo, hay que reprimirlo para que no nos lleve al pecado. Es malo, tu cuerpo hay que reprimirlo. Entonces, si es necesario, somete tu cuerpo, dicen los gnósticos, o castígalo. ¿Nunca has conocido gente que se golpea cuando hace algo malo? Se empiezan a golpear, se castigan, ofrecen sacrificios usando su cuerpo. Le llaman mandas a algunos, ¿verdad? Como el cuerpo humano es malo, me hace pecar, hay que castigar el cuerpo. Esas son dos posturas, porque en el fondo la raíz es que ellos creen que el cuerpo es malo. Repito, el cuerpo humano, el cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo, Dios nos lo dio. Se contaminó por el pecado, tiene una tendencia al pecado ahora, pero en Cristo ahora ha sido restaurado a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero seguimos luchando con los deseos de la carne de afuera hacia adentro, tentándonos. Entonces, no es la carne lo malo son los deseos de la carne. Estos sí hay que resistirlos y someterlos. Lo que la Biblia llama las obras de la carne son el fruto del pecado viviendo en el cuerpo. Recuerda que el pecado se origina. ¿Dónde se origina el pecado? A ver, voy a hacer un examen ahorita aquí de reconocimiento recordatorio. Cosas que hemos hablado antes. ¿Dónde se origina el pecado? No escucho una voz fuerte que me lo diga. ¿Dónde? No, no en la mente. ¿Dónde? En el corazón.
El pecado se origina en el corazón. ¿Alguien pensó en el corazón? No, no los escuché. Ok, gracias. Ok. El pecado se origina en el corazón, no en la mente. La batalla está en la mente, pero miren, cuando alguien va a hacer algo malo, primero lo siente. Primero hay algo malo ahí en el corazón. Para que una persona le quite la vida a otra, tiene que haber un sentimiento de resentimiento, de odio. Algo debe estar mal en su corazón para que entonces tenga pensamientos de quitarle la vida a otra persona. Algo está mal en el corazón de esa persona. Cuando una persona maltrata a los animalitos, algo está mal en su corazón. La acción solamente es la consecuencia de algo que está mal en su corazón. Por eso, ¿dónde recibimos a Jesucristo? En nuestro corazón. No en la mente, en nuestro corazón. El pecado se origina en el corazón. Cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya ha cometido pecado. ¿Por qué? Porque ese enojo, ese odio, es el que causa el deseo de querer matar a alguien o que se muera esa persona. Es por eso que el cristiano no se le dice que se purifique de carne, sino que no satisfaga los deseos de la carne. 2 Corintios 7:1 dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. 2 Corintios nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación. O sea, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, iglesia. Dios nos ha llamado o nos exhorta para que nosotros nos limpiemos. Es nuestra responsabilidad ser intencionales en eso. Ahora, ¿cómo nos limpiamos? Pablo mismo dijo, vivan según el Espíritu. Y esto es buscar a Dios y su presencia para que nos dé poder y sabiduría para conquistar los deseos de la carne. Solamente a través del poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a poder conquistar los deseos de la carne. Ahora, no es labor fácil, porque estamos viviendo tiempos donde se fomenta el satisfacer los deseos de la carne en la sociedad. Frases como, es tu vida y tú sabes lo que haces con ella. O frases como, come y bebe y diviértete porque la vida es corta. ¿No las has escuchado alguna vez? O frases como, lo importante es que seas feliz. Eso es muy de moda ahorita. Lo importante es que tú seas feliz, que te sientas bien. Todos estos pensamientos promueven el satisfacer los deseos de la carne. Estamos viviendo tiempos donde a lo malo le llaman bueno y lo bueno es fanatismo, anticuado o no funcional para este tiempo. Así dice la sociedad hoy en día. Es en estos tiempos donde los cristianos necesitamos identificar a nuestro enemigo y estar luchando constantemente para ser limpios de la mano del Señor. Ahora, ¿cuáles son las obras o los deseos de la carne que menciona Pablo con los que luchamos todos los días? En el verso 17 del capítulo 5, él menciona alguna, perdón, en el verso 21, ¿verdad? 20-21, Pablo empieza a dar una lista y dice, adulterio, número 1, adulterio. ¿Qué es el adulterio? Así rápidamente, ¿no? Es infidelidad sexual al esposo o a la esposa. Ese es uno de los deseos de la carne con los que luchamos, o obras de la carne. El segundo que menciona Pablo, fornicación. Esa es una palabra muy amplia, pero incluye todas las formas de actos inmorales y sexuales. Puede incluir sexo prematrimonial, adulterio también, sexo anormal y todo tipo de vicios sexuales. Eso es fornicación. 3, Pablo menciona inmundicia o impureza. Y esto es hacer cosas que ensucian, contaminan y manchan nuestra vida. 4, lascivia, son los malos pensamientos relacionados con la indecencia, que incluye el entregarse a deseos bajos y lujuriosos. 5, idolatría, la adoración de ídolos, ya sean mentales o fabricados por la mano del hombre. 6, menciona hechicerías también, toda clase de brujería, hacer cosas para buscar controlar el destino, y esto incluye cosas como la astrología,
la lectura de las manos, las sesiones espiritistas, consultar los cristales, los conjuros, la magia, los amarres, todo esto es hechicería, obra de la carne. 7, Pablo dice enemistades. Es el odio que permanece y se siente por mucho tiempo. Es el odio profundo. No poder ver a alguien. No lo puedo ver, ¿verdad? Es una enemistad. No quiero verlo por mucho tiempo. Es un resentimiento ahí. Pleitos. Se refiere a la rivalidad, a la discordia, a la lucha o pelea. También se refiere a aquellos que andan buscando pelea porque quieren obtener algo. Andan peleando por algo, ¿sí? Dice que son obras de la carne también Pablo. Celos es querer y desear lo que tiene otra persona. Ira, otra obra de la carne, es tener exabruptos de enojo. También es tener un temperamento violento y explosivo. Esos que se encienden en ira, pero así como encienden, se apagan también. Pero en esa encendida ya quemaron algo, ya quemaron un bosque tal vez. Es ese temperamento violento, ¿verdad? Es parte de las obras de la carne. Contiendas, dice Pablo. También se traduce contiendas como rivalidad. Es tener rivalidades, esas rivalidades que producen conflictos, peleas y enojo. Disensiones, traducida como divisiones también. Se refiere a rebelarse y ponerse en contra de los demás. También se refiere a separarse de los demás, crear división o ser divisores. Herejías, creer y sostener alguna enseñanza que no sea la verdad y así rechazar las creencias fundamentales de Dios, Cristo, la Biblia y la iglesia. Envidias, otra obra de la carne. La envidia va más allá de los celos porque no solo quiere las cosas que tiene la otra persona, sino que resiente que la otra persona las tenga. También el envidioso no solo quiere que le sean quitadas las cosas a la otra persona, sino que desea que sufra por lo que perdió. Eso es envidia, deseos de la carne. También Pablo dice que los homicidios es otra de las obras de la carne. Matar, quitar o tomar la vida de otra persona. Pablo menciona las borracheras como obra de la carne también. Tomar alcohol o drogas hasta que estos afecten los sentidos, hasta que se pierda el dominio propio y se cometan toda clase de actos vergonzosos y pecaminosos, borracheras. Y la última que menciona Pablo son las orgías, libertinaje de todo tipo. Es formar parte de fiestas salvajes y depravadas donde se da rienda suelta a los placeres y deseos descontrolados. Pero Pablo no solamente dice que estas son las únicas obras de la carne que hay. Él dice que también hay otras cosas semejantes a estas, ¿verdad? Dice, déjenme ver, y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Entonces, las obras de la carne tienen una consecuencia en nuestra vida. Pablo dice en la última parte del verso 21, acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Pablo termina con una advertencia para los miembros de la iglesia en Galacia y también para nosotros hoy en día. Es una advertencia que ya les había dicho antes. Y es que no basta con profesar una religión. No basta con asistir a la iglesia los domingos. No basta con simpatizar con las prédicas o enseñanzas del pastor o de los líderes de la iglesia. No basta ni siquiera con servir en un ministerio o hasta ser líder en una iglesia. Una persona será salva cuando tome una decisión, y es la decisión de entregar completamente su vida a Cristo. Cuando una persona renuncia a esa vieja manera de vivir para ahora vivir para Dios, será salva. O sea que ser cristiano se trata de entregarse totalmente a Dios, más que asistir a una iglesia o decir, cambié de religión. Hay personas que yo he conocido que dicen, ya le dije a mi familia que ya cambié de religión, ahora soy cristiano. No, eso no te salva.
decir que cambiaste de una religión porque vas a una iglesia cristiana, no te salva. Lo que te salva es entregarle tu vida a Jesucristo. Cristo es el que salva. Ninguna religión salva, ninguna. Cualquiera que te mencione el ser humano, ninguna salva. Cristo es el que salva. Ninguna iglesia salva. La viña no te salva, ¿eh? Cuando tú vayas a la presencia de Dios un día y si tú crees que la viña te salva, tú le vas a decir a Dios, Señor, es que yo iba a la viña. ¿Y? A la viña iba mucha gente. Pero no todos los que van a una iglesia son salvos. No todos los que van a la viña, si no han recibido a Jesucristo en su corazón, son salvos. Cristo es el que salva. Esa es la diferencia entre la religión que ha creado el ser humano y la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña una religión. La palabra de Dios enseña que Cristo es el que salva. Amén. Dios tiene pueblo en cualquier lugar, siempre y cuando esa persona haya recibido a Jesucristo en su corazón. Entonces, ser cristiano es eso, entregarnos totalmente a Dios para una relación con Dios personal. Quien no ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, lo que va a pasar es que va a seguir buscando satisfacer los deseos de la carne. Pero quien realmente se ha arrepentido de sus pecados, le ha pedido perdón sincero a Dios, le ha invitado a ser el Señor de su vida, como consecuencia vivirá para buscar agradar a Dios y no para satisfacer los deseos de la carne. Porque ¿sabes qué? Te dije hace rato, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde tú vayas, va el Espíritu Santo. Tú eres el representante de la iglesia de Dios donde quiera que vas. No importa si te ve el pastor o no. Tú eres el representante de Dios donde quiera que vas si tienes al Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que tenemos, cuando un cristiano quiere andar, quiere mirar a donde no debe, quiere escuchar lo que no debe, quiere hacer algo que no debe, inmediatamente viene el Espíritu Santo que está dentro y redarguye, dice la palabra. Al verdadero creyente, el Espíritu Santo lo redarguye. Aunque un cristiano sea como el hijo pródigo que dice, ahora sí ya quiero disfrutar allá afuera, quiero dejar de ir a la iglesia un tiempo, quiero ir y probar al mundo. Pero el verdadero cristiano que sea como el pródigo y se va, el Espíritu Santo no lo va a dejar. No va a ser feliz, no va a encontrar paz. Algo va a estar diciéndole está mal tu vida. Tú necesitas caminar con Dios. Tú fuiste creado para caminar con Dios. Tú eres de Cristo. ¿No? Y si sigue resistiéndose a eso, va a seguir enfrentándose a cosas difíciles porque su vida es de Cristo. Siempre y cuando tenga el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye. Así que el cristiano no necesita que vaya el pastor y lo ande vigilando todos los días para que se porte bien. Porque el Espíritu Santo es el que nos vigila, o el que nos cuida, o el que nos guía, o el que nos revela y nos dice, hey, eso que estás viendo no es correcto. Y tú sabes en tu interior que no está bien. Ya tú decides si lo sigues haciendo o no. Pero el Espíritu ahí está. ¿Me explico, iglesia? Así que, ¿quiénes son los que no van a escuchar la voz del Espíritu y van a buscar vivir practicando una vida que satisface los deseos de la carne? Pues quien no ha nacido de nuevo. Se va a ir y no va a sentir nada porque no tiene al Espíritu. Muchos tendrán a lo mejor un pie en la iglesia y otro en los placeres del mundo. Que dicen, tengo un pie en la iglesia, voy los domingos, pero entre semana hago lo que quiero. Y creen que con eso ya son salvos, pero si no tienen a Cristo, no son salvos. Decía alguien por ahí que con Dios no se puede ser gris. O eres blanco o eres negro. O sea, en otras palabras, o eres cristiano o no lo eres. No hay medios cristianos, ¿eh? Es que soy medio cristiano porque tengo un pie en la iglesia y otra en el mundo. No hay medios cristianos. En Gálatas 5, Pablo describe que a los que no solamente, a los que no son realmente y por lo tanto no heredarán el reino de Dios. Y estas personas son, dice la palabra, verso 21, los que practican estas cosas. Ojo con la palabra practican ahí. Interesante esa palabra, ¿no? Pero antes de hablarte de esa palabra practican, de los que practican, quiero compartirte un pensamiento de Charles Spurgeon, que para muchos es considerado el príncipe de los predicadores, un predicador muy influyente en la historia de la iglesia. Y él escribió lo siguiente: si puedes pecar
sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno, dijo Charles Spurgeon. O sea, si una persona puede pecar sin lamentarlo amargamente, es un heredero del infierno, dijo él. Porque no se puede ser cristiano y practicar adulterio, por ejemplo. No se puede ser cristiano y a la vez ser una persona envuelta en pleitos, toda su vida en pleitos, o un hereje o un divisor. Ojo, no está hablando de los que caen alguna vez o que han caído una vez, aún siendo cristianos. Está hablando de los que practican las obras de la carne, los que practican. ¿Sí me explico? Práctica es aquello que es parte de una forma de vida. Aquí en nuestra iglesia hay un grupo de hombres que nos vamos los sábados a jugar. Nos llamamos los frontenistas. No somos tan buenos, pero le echamos ganas. Practicamos el frontenis. ¿Sí? Si ustedes nos hubieran visto al principio, eran más malitos que ahora. Pero hemos mejorado. Ya nos defendemos, ya le damos a la pelota. Porque practicamos. Practicamos. Ahí está la clave, practicamos. Tú practicas tal vez un deporte, practicas un arte. Eres un practicante de eso y cada vez eres mejor en lo que haces. Déjeme ver dónde me quedé. Porque práctica es aquello que frecuentemente hacemos y nos volvemos buenos en ello. Precisamente por eso, por la práctica. Algunos hasta se han vuelto maestros de algunas de estas cosas, porque hay un dicho por ahí que dice que la práctica, ¿qué hace? Al maestro. Por eso, para ser cristiano, se requiere más que profesar una religión o ser asistente frecuente a la iglesia. Para ser cristiano se requiere entregarle la vida y el corazón a Cristo para que Él transforme nuestra vida. Hay personas que se vuelven, así como podemos practicar cosas buenas y volvernos buenos en eso, muchos tienen por su naturaleza, si no se han convertido a Cristo, practican cosas malas y se vuelven cada vez mejores en eso. Practican adulterio, practican fornicación, practican contiendas, inmundicia. Eso es lo que practican todos los días. Esa es su forma de vida. Y por eso Pablo dice, los que practican estas cosas, sin ser redarguidos, sin sentir nada, no van a heredar al reino de los cielos, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero gracias a Dios aquí todos son hijos de Dios. Amén. Y si nosotros caemos o fallamos en algo, somos tentados y fallamos, el Espíritu Santo no nos va a dejar que nos volvamos practicantes de esas cosas. Ahí va a estar con nosotros. Escuchemos la voz del Espíritu y pongámonos en manos de Dios para vencer estas cosas. Porque no es fácil. Pero el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Esto qué significa? Que los fariseos estaban confundidos porque creían que según su justicia solo había que enfocar en el exterior, en lo visible, en las apariencias, no en una convicción producto de una conversión. Ese es el gran error de los religiosos y los fariseos y los religiosos de ayer y de hoy, que enfocan en el exterior. O sea, mientras que nadie me vea, no hay problema. Puedo ir a la iglesia el domingo, mientras que nadie sepa lo que hago, no pasa nada. Y viven de apariencias y creen que eso es suficiente para agradar a Dios. Pero Jesús dijo, no, la justicia de ustedes debe ser mayor que la de los religiosos, los fariseos. La justicia de los fariseos se sustentaba en su religión y no en la obra del Señor y Salvador del mundo. Pero Cristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y para hacernos libres de la esclavitud al pecado y a los deseos de la carne. Sí se puede ser libre a la esclavitud, a los deseos de la carne en Cristo.
Estamos en una lucha todos los días contra nuestro gran enemigo, que es los deseos de nuestra carne. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Miserable de mí, hago lo que no quiero y no hago lo que debería. Pero él estaba en una lucha constante contra sus deseos de su carne. Yo siempre les digo, hermanos, no te enfoques en el que está a tu lado, porque eso es perder tiempo. Por más que le digas, tú no lo vas a cambiar. Dios es el que hace la obra. Cuando pierdes el tiempo viendo a los demás, entonces descuidas tu interior. Estamos aquí para crecer en Cristo cada uno. Pero esto va a ser en la medida que vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Cuando tú quieres leer la Biblia, a lo mejor tu carne va a querer dormir. Vas a querer dormirte. Tienes que luchar con eso. Porque miren qué curioso, ¿verdad? Cómo es el enemigo. Decía alguien por ahí, para muchos una hora de prédica en la iglesia es mucho. Ya se pasó el pastor, ya la regó, ya es mucho, ya es demasiado. Está enojados están. Pero cuando están viendo un partido de fútbol o una serie o una novela que les gusta a las mujeres, ya se acabó tan rápido, ¿verdad? La novela. Porque así es la carne. La carne es contraria al espíritu, ¿sí? No lo dudo que hasta empiezas a bostezar cuando abres un libro cristiano o la Biblia. Pero esa es la lucha que tenemos todos los días. Es más fácil mirar lo malo para criticar a alguien y juzgarlo que mirar las virtudes de una persona, que ver la obra que Dios está haciendo para muchos. Porque ahí está esa tendencia de la carne, esos deseos de la carne que luchan contra el espíritu. Porque detrás de los deseos de la carne está el enemigo. El enemigo es el que le echa fuego a los deseos de la carne. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe con qué luchas en tu carne y le echa fueguito a la leña para que encienda más. Pero en Cristo podemos ganar la batalla todos los días. Amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, yo estoy hablando hoy de los deseos de la carne. La semana que entra vamos a hablar de la obra del Espíritu. Pero voy a terminar por hoy. Y quiero terminar con una historia. Un día, en una empresa, de esas empresas como tipo Liverpool. ¿Cuántos de ustedes tienen crédito en Liverpool? Qué barda. No me digan que no tienen crédito. Yo nomás dije si tenían crédito, no dije si debían. Yo no dije si debían, nada más dije cuántos tienen crédito en Liverpool. Allá una valiente en todas las, dos valientes ya, bueno, ya ven. Ok, sí tienen crédito en Liverpool. Bueno, más fácil, ¿cuántos tienen crédito en Coppel pues? Bueno, ahí está, ¿verdad? Ok. Una empresa como esa, un día una empresa como Liverpool, Coppel, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la recepción de la empresa un enorme letrero en el que estaba escrito lo siguiente y decía: ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Lo invitamos al velorio que será más tarde en el área de deportes. Y entonces, pues imagínense la curiosidad de todos, ¿verdad? Pues quién es la persona, ¿verdad? Algunos empezaron a imaginarse, ¿verdad? Quién era la persona que se había muerto. Esa persona que les impedía crecer en la empresa. Pero también hubo algunos que al principio se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero ya les ganó la curiosidad de saber quién es el que había muerto y que había estado impidiendo su crecimiento en la empresa y el crecimiento de los demás. Entonces, allá en el área de deportes al ratito había un montón de agitación, movimiento en el área de deportes, y fue tanto la curiosidad y que se acercaban allá que fue necesario llamar a los de seguridad para que organizaran la fila en el velorio. Allá estaba el ataúd. Y conforme las personas se iban acercando al ataúd, pues la excitación aumentaba. Y preguntaban ellos en su interior: ¿quién será el que estaba impidiendo mi progreso en la empresa? ¿Quién será? ¿Quién será? Y hasta algunos le preguntaban a otros: ¿quién será? Y venía a la mente: el jefe de piso, ¿verdad? Ha de ser el de la contabilidad. Ha de ser el subgerente. No, este compañero que no lo aguantaba, ese ha de ser. Y no podían algunos evitar el pensamiento que venía a su mente, que era: qué bueno que se murió. Qué bueno que se murió. Si fue él, qué bueno que se murió. Y entonces uno de los empleados pasaban
así todos agitados, aproximándose al ataúd. Y cuando miraban dentro del féretro, tragaban saliva. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo de su alma. ¿Saben quién es la persona que estaba ahí en el ataúd o que veían en el ataúd? Dentro del ataúd había un espejo. Entonces cuando ellos se asomaban al ataúd, se veían ellos, se veían a sí mismos. Esa era la persona que estaba impidiendo su crecimiento y que había muerto. ¿Qué nos enseña esto? Solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: tú mismo. Tu mayor lucha no es contra tu jefe, contra tu mamá, contra tu cónyuge, contra los hermanitos de la iglesia que ya no los aguantas algunos, contra tus líderes que están ahí encima de ti, ¿verdad? O contra los amigos que te sonsacan. Eres tú mismo tu mayor enemigo cuando permites que los deseos de tu carne te dominen y te lleven a hacer cosas que desagradan a Dios. Tu lucha no es con los demás. Tu principal lucha es contra el deseo de tu carne que te lleva a pensar, a sentir y a hacer cosas que traen consecuencias dolorosas, cosas que te impiden madurar, crecer y disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Esa es tu gran lucha, no son los demás. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu lucha esta mañana? ¿Con cuál de estas manifestaciones de los deseos de la carne estás luchando? ¿O con cuál otra que tal vez no están numeradas en esta lista, pero que Pablo dijo cosas semejantes a estas? ¿Cuál es tu lucha? Porque Dios quiere darte la victoria sobre los deseos de la carne, pero tú tienes que reconocer tu lucha y pedir la ayuda de Dios. Tienes que reconocer que solo Él tiene el poder para darte la victoria. Termino con un versículo, 1 Corintios 10:13, Pablo dijo: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, a veces que decimos, es que nadie vive lo que yo vivo, es que nadie me entiende porque nadie tiene una lucha tan grande como la mía. Pablo dice, las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pero ahí viene algo importante, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Algo que yo aprendí de este texto, siempre en Dios hay una salida. Tú puedes decir, guardo rencor o perdono. Esa es tu decisión. Pero es que perdonar es imposible. No, no es imposible. Otros lo han hecho, Jesús mismo lo hizo. Dios puede hacer que eso sea posible. Dios puede hacerlo. Pero es que esta tentación, esta lucha, este pecado en mi vida es muy difícil, sí. Pero Dios puede darte el poder para ser libre. Si no fuese así, ¿para qué estamos aquí? Si Dios no tuviera el poder para cambiarnos nuestra vida, ¿para qué estamos aquí? Dios puede cambiarnos y hacernos más que vencedores. Amén. Pónganse de